Hola, soy Rosa, una residente de psiquiatría. Si eres bilingüe y estás entrenando en una carrera de salud mental en los Estados Unidos como yo, aprender psicoterapia tanto en español como en inglés puede ser difícil. Aunque tengo confianza hablando español en mi vida diaria, a menudo lo encuentro difícil hacer psicoterapia en español. Por lo tanto, practicar ha sido importante para mí. En este video, explico varios conceptos sobre terapia cognitiva conductual o TCC. Después de ver este video, podrá explicar los principios básicos de TCC y se familiarizará con términos y técnicas que se utilizan comúnmente en TCC. Comenzamos con introducir TCC a Yesenia, una joven que ha identificado que su uso de alcohol es problemático. Saludos, Yesenia. Me alegra que estés interesada en TCC. TCC es una terapia que puede ayudar a las personas con problemas del estado de ánimo, ansiedad, uso de sustancias o trauma. TCC se basa en una idea simple. Lo que pensamos afecta cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos afecta lo que hacemos. En TCC trabajaremos juntas para aprender cómo, en diferentes situaciones, tus pensamientos, sentimientos y comportamientos contribuyen a los problemas que te trajeron a verme. Aprenderás nuevas habilidades y estrategias que te ayudarán a pensar y actuar de manera diferente para ayudarte a lograr tus metas. Cada sesión será estructurada. Identificaremos objetivos específicos, haremos una agenda y revisaremos tarea. Al principio, identificaremos situaciones que provocan el consumo de alcohol para Yesenia y ayudarla a establecer conexiones entre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Yesenia, parece que fiestas pueden ser estresantes para ti. A menudo nuestras emociones están conectadas a pensamientos automáticos que tenemos en el momento sin darnos cuenta. Cuéntame, ¿cuáles pensamientos pasaron por tu mente cuando llegaste a la fiesta? ¿Qué emociones y sensaciones sentiste? ¿Y cuál fue el efecto en tu comportamiento? Yesenia dará sus respuestas y juntas crearemos un esquema que muestra las conexiones entre todas ellas. Yesenia, parece que cuando llegaste a la fiesta, tuviste algunos pensamientos negativos y anticipaste ser excluida y humillada por los demás. Esto te hizo sentir nerviosa y pensaste que beber te haría sentir mejor. También brindará psicoeducación sobre patrones de comportamiento y distorsiones cognitivas. Yesenia, parece que has aprendido a usar alcohol para manejar situaciones y emociones incómodas. También parece que bebes cuando te encuentras en situaciones donde tus percepciones y creencias te llevan a hacer suposiciones sobre lo que otros pensarán de ti y predecir resultados negativos en el futuro. Yesenia, a esto lo llamamos distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales que nos llevan a interpretaciones incorrectas. Es algo que todos hacemos. Algunas distorsiones que tuviste incluyen lectura mental, adivinación y pensamientos catastróficos. Siguientes sesiones. Se enfocará en Yesenia a aprender cómo usar varias técnicas de TCC. Ahora, Yesenia, evaluaremos tus pensamientos y quiero que pienses en algunos pensamientos alternativos. ¿Cuánto crees en este pensamiento y por qué? ¿Cuál es la evidencia de que es verdadero? ¿Hay alguna evidencia en su contra? ¿Y hay otra forma de ver la situación? Sigamos monitoreando tu registro de pensamientos para ayudarte a examinar tus pensamientos automáticos más comunes. Ahora, creencias centrales son nuestras suposiciones profundamente arraigadas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Influyen fuertemente cómo interpretamos y reaccionamos a situaciones. Me acabas de decir que crees que eres indefensa y no lo suficientemente buena en ciertas situaciones. Vamos a intentar entender cómo llegaste a estas conclusiones sobre ti. Ahora examinaremos tu decisión de beber.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta decisión? Y muy importante, ¿cuáles son otras decisiones que podría tomar? Últimamente, TCC ayudará a Yesenia a ver que no eres indefensa en su situación y que beber no es su única opción. De hecho, tiene muchas más opciones sobre cómo piensa y responde a cualquier situación que ella enfrente. Recuerda, ser bilingüe e hispanohablante no se traduce automáticamente en poder proveer tratamiento de salud mental en español fácilmente, pero con práctica puedes aprender.